Florence Laura Gourineau fue una pionera en psicología y en el estudio de los niños superdotados. Gourineau fue la primera en dar apoyo al desarrollo de la esperanza de vida enfocado al desarrollo psicológico. Nació el día 6 de agosto de 1886 en Honesdale, Pensilvania, y se crió en una familia rural y fue la más joven de 9 hermanos. Florence se graduó con el bachiller de pedagogía en 1908 en la escuela de Millersville, Pensilvania. Más tarde inició su bachillerato superior en la Universidad de Columbia, donde fue alumna de Leta Stetter Hollingworth y donde recibió su título de maestro en 1921. Durante este tiempo trabajó como directora de investigación para Rutherford y Perth Amboy, ambas escuelas públicas de Nueva Jersey. Fue ahí donde Gourineau realizó sus primeros estudios de investigación. Su trabajo de búsqueda se basó en los dibujos de los niños. Años más tarde, en 1924, Florence se doctoró en la Universidad de Stanford. En esta misma universidad, esta pionera trabajó bajo la supervisión de Lewis Terman, ya que éste la eligió como una de sus ayudantes por su gran coeficiente intelectual. Terman se encontraba adaptando el test de Binet, al cual llamó el test Stanford-Binet, para medir el coeficiente intelectual a los niños americanos. Florence fue muy afortunada al ser reconocida por Terman gracias a su duro trabajo y dedicación al proyecto. Gracias a su reconocimiento, posteriormente fue reubicada en Minneapolis, Minnesota, para trabajar en la Clínica para Niños de Minneapolis, y al año siguiente fue nombrada profesora asistente en la Universidad de Minnesota. Finalmente, en 1931 fue promovida a ser profesora por completo, posición que ocupó hasta temprana retirada en 1947. El título de su primer libro fue Medición de la inteligencia mediante dibujos en 1925. Hasta ese momento, los test de inteligencia no verbal tenían menor validez y fiabilidad o eran demasiado largos de realizar. Florence ganó prestigio con el desarrollo del test de la figura humana, usado primero en preescolares y más tarde en niños más mayores. El test consistía en decirle a los niños que dibujaran una persona en un tiempo de 10 minutos. Este test era muy seguro y válido ya que Florence había elaborado un sistema muy estricto para puntuar cada dibujo, y también correlacionaba los resultados con otros test de inteligencia. Su segundo libro fue un análisis de una revisión de 1922 de la escala Binet para niños preescolares, ya que ella trabajó para adaptar el test Stanford-Binet a niños más pequeños. Esta labor desembocó en la escala preescolar de Minnesota. Posiblemente la contribución más importante de Gourineau a la psicología haya sido el desarrollo del muestreo de los hechos. En el muestreo temporal eran elegidos cortos pero uniformes periodos de observación y se medía una conducta. En cambio, en el muestreo llevado a cabo por Florence, el observador esperaba que ocurriera una conducta y luego se fijaba en las circunstancias en las que había tenido lugar y registraba su frecuencia. Gourineau usó este método en su estudio de 1931, La ira en niños jóvenes. En dicho estudio evaluaba el trabajo de Watson, que sugiere que los recién nacidos solo eran capaces de tener 3 emociones: rabia, miedo y amor, mediante la comparación de la ira tanto en la infancia temprana como en la más tardía. Florence encontró que los niños menores de 1 año, la principal causa de su ira era la rutina en sus cuidados, vestirse o bañarse, menos molestias físicas y una restricción en el movimiento de sus cuerpos. A la edad de 4, sin embargo, las interacciones sociales se volvieron los principales motivos de su ira. Gourineau sostuvo la idea de que la maduración, y no el ambiente, era lo más importante en el desarrollo emocional de los niños, y en que los estados emocionales eran innatos. En los años posteriores también revisó algunos de sus puntos de vista y empezó a creer en que la inteligencia era posiblemente más flexible de lo que creía. Además de participar en el desarrollo de test de inteligencia para niños, también fue una de las primeras en criticar el ratio de uso del coeficiente intelectual, recomendando el uso de porcentajes ya que eran más fáciles de interpretar, especialmente cuando se comparaban niños de la misma edad. Una enfermedad que le trajo la pérdida de visión y de audición provocó que Gourineau tuviera que retirarse de forma temprana en 1947. A pesar de estas limitaciones, aprendió braille y escribió otros 3 importantes libros: Los test mentales, su historia, principios y aplicaciones en 1949, Niños excepcionales en 1954 y la tercera edición de la Psicología del Desarrollo en 1959. Finalmente, Florence falleció el 4 de abril de 1959 a la edad de 74 años, habiendo realizado grandes aportaciones al campo de la psicología, algunas de las cuales se han seguido usando hasta día de hoy.
In Kigali, she wakes up. She makes a choice. In Hanoi, Natal, Ramallah. In Tangier, she takes a breath, lifts up her voice. In Lahore, La Paz, Kampala. Though she's half a world away, something in me wants to say